noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Vamos a hablar acerca de las declaraciones juradas, nada más y nada menos que con el Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez. El segundo bloque vamos a estar en compañía de el máster en Economía Amílcar Ferreira. Vamos a hablar de cuánto nos cuesta la pandemia. Y el último bloque vamos a estar en contacto con la doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública, para hablar acerca del análisis de la fase 3 y principalmente qué es lo que está pasando en la ciudad de Lambaré y de qué manera puede afectar a la continuidad de la fase 3 en Asunción y Central. Así que tenemos tres temas importantes. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza con un cuerpo, aroma y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes. Café Par lo representa y distribuye en nuestro país. Pausa y ya retornamos. Ya iniciamos este primer bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Camilo Benítez? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar en tu programa. Qué difícil que es dar con usted y que esté en un programa. Así que le agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Le habíamos buscado ya la semana pasada, pero por suerte está ahora, porque el tema de las declaraciones juradas sigue estando en la noticia. Sí. ¿Va a ser posible la presentación? Uno puede ir a la Contraloría y pedir, bueno, quiero la declaración jurada del Contralor. ¿Va a poder ir a acceder a ese documento o necesita una autorización judicial todavía? Bueno, primero tenemos que hablar de lo que ocurrió tras el fallo de la Corte. Sí. Existía una acción de inconstitucionalidad que se fue planteada en el año 2016, 2017, que planteó la Contraloría. Que planteó el juicio, la solicitud de acceso a la información pública planteó el periodista Juan Carlos Lescano Flecha, sí, bajo patrocinio del abogado Ezequiel Santagada. La Contraloría le denegó esa información y ante esa negativa ellos recurrieron a la justicia, tuvieron un fallo favorable en primera instancia, la Contraloría apeló dicho fallo en aquel entonces, tuvieron una sentencia de segunda instancia confirmatoria, es decir, también positiva, y la Contraloría en aquel entonces planteó una acción de inconstitucionalidad contra esos fallos judiciales. Eso fue lo que la semana pasada llegó a la Corte. La Corte sacó ese fallo histórico, ¿verdad? Que básicamente rechaza la acción de inconstitucionalidad con una fundamentación bastante interesante y eso le obliga a la Contraloría a cumplir con el fallo de segunda instancia que básicamente nosotros interpretamos por el criterio del doctor Pedro Mayor Martínez, que nos obliga a publicar las declaraciones juradas. Ese pedido contenía las declaraciones juradas de todas las autoridades del año 1997 a 98 hasta el año 2017. Son, en nuestro cálculo, porque todavía no sabemos, porque es una cantidad enorme. ¿Autoridades? ¿Qué tipo de autoridades? Y presidente de la República, vicepresidente, ministro del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte, senadores, desde diputados. Desde el 97 hasta el 2016. Hasta el 2017. Eso hasta diciembre de 2017. Esos son más o menos 50.000 funcionarios. Más de 150.000 declaraciones juradas, porque como sabés, Carlos, uno presenta al entrar y al salir, sí. Algunos presentaron 5 veces, 7 veces, y nosotros nos comprometimos, tenemos un plazo establecido en la sentencia que es de 60 días hábiles. Leímos los fallos, la sentencia del tribunal, y queremos ir cumpliendo a partir de la semana que viene, ir subiendo paulatinamente. ¿Por qué subir paulatinamente? Porque primero hay que hacer el trabajo de digitalización de esa documentación. Segundo, ¿cuánto tiempo demoraría eso? Nosotros queremos cumplir con la sentencia. O sea, queremos publicar todo en 60 días hábiles. Ahora, le pregunto algo. Estuve leyendo el documento de la Contraloría, los argumentos de la Contraloría, y antes del fallo de la Corte alegaban de que el proceso no era el indicado. ¿A qué se refería la Contraloría al señalar que el proceso que determinó que la Corte diga que puede presentar no era el indicado, que el amparo no era procesalmente el camino viable para eso? Lo que planteó la Contraloría en aquel entonces, que tengo que hacer la salvedad que no fui yo el que presentó esa acción, sino que fue el anterior Contralor. ¿Y ante la Corte? Ante la Corte también. También. Sí. Él entendía, o la Contraloría en ese momento entendía, que
cuando uno pide, la ley de acceso a la información pública data del año 2014, Sí. que dice que cualquier ciudadano que quiera una información que está en una entidad pública puede pedir y ellos tienen la obligación de dar. Si no le da, en la ley no se establece un procedimiento específico para recurrir judicialmente ante esa negativa. Y la Corte sacó una acordada que reglamentó eso y dice que el amparo es la vía. El amparo es una garantía constitucional, ¿verdad? El juicio de amparo. Sí. Y como el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano, la Corte entendió que es el amparo la vía para accionar judicialmente. ¿Por qué es importante el amparo? Porque el amparo tiene reglas que hacen que el ciudadano pueda acceder rápido. Por ejemplo, la sentencia en un juicio es sumario y la sentencia, si uno apela, tiene una forma de concesiones sin efecto suspensivo, o sea que hay que cumplir sí o sí. ¿verdad? Sí o sí. Eso fue lo que se cuestionó, que como la ley no regulaba es el juicio de amparo como la vía idónea para judicializar eso, y que la Corte no tenía atribuciones para regular a través de una acordada ese procedimiento. Ahora, ese fue el cuestionamiento. Leí a algunos constitucionalistas muy importantes y destacados del país justamente señalar, e incluso decían, sucede algo raro por esa decisión que tomó la Corte, que procesalmente no era la vía, señalaban. Ahora, no discutían el fondo de la cuestión, pero sí la forma. No, lo que pasa es que hay uno de los votos, el del doctor Riera Hunter, él también cuestionó esa acordada. Decía que esa no era la vía para reglamentar la judicialización del acceso a la información pública. Yo sinceramente creo que es una discusión... ¿Usted comparte o no esa...? No, totalmente. Si me puedo explayar un poquitito, te puedo decir esto. Hay dos formas de ver el derecho. El derecho es un conjunto de reglas y principios. Hay una concepción del derecho que algunos magistrados tienen, que es solamente un conjunto de reglas, pero en realidad también hay principios. Los que se acogen a la fórmula que el derecho es un conjunto de reglas son conocidos como formalistas. Los que creen que el derecho solamente es un conjunto de principios son considerados activistas judiciales. Hay una historia griega que se usa siempre como ejemplo en este caso, que es la historia de Escila y Caribdis. Es de la mitología griega, que había un estrecho y habían dos monstruos, uno era Escila y el otro Caribdis. Y al activismo se le pone como un monstruo y al formalismo como otro monstruo. Y lo ideal es tratar de caminar siempre en el medio. Yo creo que usando un poco ese ejemplo, creo que es correcto que la Corte a través de una acordada regule este derecho, porque finalmente es un derecho fundamental, un derecho constitucional. No me parece que sea violatorio de la Constitución. ¿No le parece? Eso. No, en absoluto no. Bueno, eso es importante aclarar desde el inicio. ¿Cuántas personas tienen que presentar sus declaraciones juradas en Paraguay? ¿Y quiénes son? Todas las personas que acceden a un cargo público, ya sea por nombramiento o contrato, todas las personas que reciben una remuneración permanente del Estado tienen la obligación de presentar declaración jurada de bienes y renta. Ahora, con una nueva ley que fue sancionada el año pasado, también los proveedores del Estado, que no son funcionarios públicos, que no reciben una remuneración permanente del Estado, también están obligados a presentar declaraciones juradas de bienes y renta. Claro, estamos hablando de los particulares, no de las empresas. Así mismo, o hablamos de las empresas de los particulares que forman parte de la empresa, directivos, claro. gerentes, accionistas, etcétera. Por ejemplo, los de IMEDIC deberían haber presentado su declaración jurada. Sí, para concursar, la DNSP les pide, porque así establece la ley, les pide que presenten una constancia de presentación de declaración jurada para competir en la licitación. ¿Ellos presentaron todo? ¿Ustedes tienen todo su declaración jurada? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque en ese entonces, no sé si estaba regulado o no por la DNSP, no sé, no quiero mentir, pero yo no sé si estaba ya ese procedimiento establecido en ese entonces. Pero entonces, todos los funcionarios públicos, los funcionarios públicos, con cargos remunerados del Estado y los proveedores del Estado tienen que presentar sus declaraciones juradas. Sí, así mismo. Por eso es que existe en la Contraloría más de 1.500.000 declaraciones juradas. Porque todos los funcionarios, desde el más alto rango hasta el más... Y todas deben ser, todas son públicas ahora. No. Lo que la orden judicial establece es el pedido del periodista Juan Carlos Lescano. Esa es la orden judicial que nosotros vamos a cumplir.
Porque, y esto es sujeto de mucha crítica. Si yo quiero pedir, yo tengo que hacer otra acción judicial. Sí, porque la legislación vigente del Congreso establece como condición necesaria para la entrega de esa información una orden judicial. Eso es lo que dice la ley. Nosotros no podemos salir de lo que establece leí la que ley. usted dijo eso, que todavía se necesita la firma de un juez para el efecto. No, sí, totalmente. Lo que falló la Corte tiene, como todas las sentencias de la Corte de la Sala Constitucional, tiene un efecto especial para este caso. En este caso tiene el efecto de rechazar la acción y queda vigente la orden judicial. Pero la legislación sigue estando vigente y las leyes solamente son derogadas por otras leyes. Es decir, el Congreso es quien tiene la competencia para modificar la ley vigente que tiene como condición necesaria la orden judicial. Si tenemos en cuenta que un grupo de parlamentarios quiso evitar y amenazó que le podrían acusar a la Corte, ¿verdad? Es decir, no van a cambiar ahora su posición, van a seguir evitando que se pueda hacer efectivo eso. Y hay que ver, porque yo creo que en esta orden judicial están todos los congresistas, ¿verdad? O la mayoría por lo menos. Todos, si ellos tienen un interés personal, ya ahora van a dejar de tener ese interés personal porque sus declaraciones juradas ya serán públicas. Si tienen un interés teórico, filosófico, acerca de que realmente las declaraciones juradas solamente pueden ser exhibidas con una orden judicial, se ratificarán en esa postura. Pero hoy, para la Contraloría, hoy se necesita una orden judicial para acceder a las declaraciones juradas. Así es, pero es que eso establece la ley. Nosotros no podemos salir de lo que diga la ley. Bueno, y esa es, a ver, ya debe ser un puro formalismo la firma de un juez para eso, y existiendo ya este antecedente. Ya que la Corte se expidió de la manera que lo hizo, generando un precedente histórico en materia de transparencia y analizando los principios en juego en estas dos reglas, como decía hace rato, tanto la ley de acceso a la información pública como la ley de declaraciones juradas, no creo que haya un juez que rechace pero finalmente los jueces son autónomos, independientes de fallar conforme a la interpretación que hacen de las leyes, ¿verdad? Pero, a su leal saber y entender. Claro, pero un precedente muy grande, muy fuerte y muy reciente. Eso ya sienta jurisprudencia. Sí, claro. Solo que en Paraguay la jurisprudencia no es obligatoria, ¿verdad? ¿En serio? Sí, claro, en Paraguay no. Claro, porque es decir, todas las acciones de inconstitucionalidad se tienen que seguir presentando porque el efecto es entre partes. El efecto es especial para el caso. Especial para el caso. Sí. Es decir, una sentencia de la Corte. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué no hacemos siempre como hace todo el mundo? ¿Cómo? ¿Y por qué hacemos siempre complicado nosotros las cosas? Y no sé. Si ya sienta jurisprudencia, ¿para qué tenemos que estar otra vez haciendo el mismo papeleo, las mismas presentaciones ante el Poder Judicial? Y lo que pasa es que es el sistema republicano que tiene el Estado paraguayo, de independencia de poderes. Solamente el Poder Legislativo tiene la competencia constitucional de sancionar leyes. El Poder Judicial no tiene esa competencia, por ende no puede derogar una ley para todos. Es nuestro sistema republicano, así funciona nuestro sistema, ¿verdad? Si no fuera así, la Corte tendría la competencia de eliminar una legislación del Congreso para todos, ¿verdad? Bueno, en este momento entonces la Contraloría solo a Juan Carlos Lescano le puede dar los documentos que él pida, declaraciones juradas de las autoridades desde el 1996 hasta 2017. No es que le vamos a dar a Juan Carlos Lescano. Juan Carlos Lescano solicitó que la Contraloría publique en su página web esa información. Y el Tribunal de Apelaciones ordenó que se publique en la página web. Por eso nosotros, por el principio de congruencia, que es que se le tiene que dar a lo que pide el accionante, no le vamos a entregar a él porque él no pidió que se le entregue, él pidió que se publique. Se publique. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Van a publicar? Vamos a publicar. ¿Dónde van a publicar? En nuestra página web. Ahí se van a publicar. Estamos desarrollando una ventana especial para eso. A partir del lunes, la ciudadanía va a poder acceder a las declaraciones juradas de los altos funcionarios de la República del Paraguay que ocuparon cargo en ese periodo de tiempo. Sí. Dígame, ¿es cierto que usted pidió custodia policial? Pero no para mí.
¿Para quién? Lo que pasa es que cuando empezamos a dar declaraciones acerca de cómo íbamos a implementar o cumplir con la orden judicial, hubo muchos comentarios en las redes sociales que iba a haber un atentado, que íbamos a incendiar la Contraloría, que o nosotros o personas extrañas a la institución iban a poner una bomba para que se queme toda esa información, lo cual yo desmiento categóricamente y no hay ni una posibilidad de que eso ocurra, por una cuestión sencilla de que esa información está en un lugar, en un subsuelo que tiene una losa muy grande, muy difícil que eso ocurra. Nosotros tenemos un sistema de circuito cerrado que graba todo en todas las dependencias de la Contraloría. O sea, tampoco vamos a pensar muy mal, un funcionario que quiera quemar eso, no, nadie tiene acceso a esa oficina, hay solamente 2 personas que tienen la llave, está muy bien custodiado. Lo que pasa es que cuando salió esta información, yo le envié a todos los funcionarios de esa dirección a que trabajen en ese subsuelo para que apuren el escaneamiento o los escáneres para que se escanee más rápido todo esto. Y la verdad que entraron en una suerte de miedo, ¿verdad? De que se hablaba tanto de esto. Y entonces solicité que por 90 días se refuerce la seguridad. Pero quiero aclarar algo que ya lo hice antes. Nosotros teníamos más seguridad antes. Cuando yo asumí como contralor, yo pedí que esos uniformados vuelvan a las calles porque nos sentíamos la necesidad de tener tantos policías. Pensábamos que iban a servir mejor esos policías en la calle y no en nuestra institución. Entonces, lo que ahora pido es que me devuelvan nomás lo que ya teníamos antes por este plazo de 90 días. De manera, el plazo es de 90 días, no son 60, son no, 90 días. 60 días hábiles, ¿verdad? Pero sí. sería un poco más de 60 días hábiles. Es lo que creemos nosotros que nos va a llevar. Y van a tener la capacidad como para cumplir con eso en 60 días, tener en las páginas todo lo que se solicitó. Yo espero que sí. Estamos trabajando muchísimo para eso. Espera. Sí. No es seguro. Lo que pasa es que toda la información que nosotros tenemos a disposición, es decir, todas las altas autoridades, vamos a publicar la semana que viene. Todo lo que, vamos a decir que la ciudadanía más expectativa tiene. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, contralores, fiscal generales, ministros de la Corte, etcétera. Pero la orden también nos pide de los fiscales, asistentes fiscales, concejales departamentales y concejales municipales, de esos 20 años. Esa información nosotros no tenemos a mano y solicitamos a todas las intendencias que nos den el listado de las personas que ocuparon dichos cargos para que nosotros podamos buscar con su número de cédula, su declaración jurada, escaneemos y publiquemos. Eso ya no depende de nosotros, por eso digo, espero que todas estas instituciones, firmamos más de 1000 notas el lunes, que nos envíen esta información. ¿Y ustedes le dieron un plazo? ¿Hay un plazo para la entrega? 5 días. Sí. ¿Y ya entregaron todas las notas? No, el lunes enviamos. ¿Este lunes? No, el lunes pasado enviamos las notas. Tienen hasta el lunes que viene para responder. Ahora, y dígame, ¿cuántos funcionarios aún no presentaron sus declaraciones juradas? ¿Ustedes tienen un listado? No tenemos un listado, pero sí iniciamos 500 sumarios administrativos a personas que no presentaron declaraciones juradas o personas que presentaron de forma tardía. Esos sumarios están pendientes ahora de resolución para la sanción correspondiente. ¿Y cuál es el final del sumario? Es decir, es una multa. Una multa, simplemente multa. Sí, de 300 jornales mínimos. 300 jornales mínimos. ¿Solamente eso? Solamente eso. Y después uno paga la multa y no presentó su declaración jurada y no presentó. Realmente la mayoría de las personas que se le inició sumario, para no decir la mayoría, todas las personas que se le inició sumario ya presentaron su declaración jurada, ¿verdad? Existía antes una mala costumbre de funcionarios de las binacionales que creían que no eran funcionarios públicos y no presentaban declaraciones juradas. Nosotros, la mayoría de los sumarios son funcionarios de binacionales, ¿verdad? Porque ellos creían que no eran funcionarios porque eran funcionarios de binacionales, que no eran funcionarios como los que figuran en el presupuesto general de gasto de la nación. ¿Y la Contraloría, para la Contraloría son funcionarios públicos? Sí, que son funcionarios públicos. A ver, porque ellos siguen sosteniendo que no son funcionarios públicos normales. Yo creo que sí son funcionarios públicos porque perciben una remuneración permanente que proviene finalmente del patrimonio del Estado paraguayo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Bueno, por otra parte, ¿cuántas denuncias contra municipalidades y gobernaciones
por inconsistencias o por delitos, por lesión de confianza, ha detectado la Contraloría? Desde que usted está como Contralor. Desde que yo asumí, presentamos un poco más de 60 denuncias al Ministerio Público por un valor aproximado de 130.000 millones de guaraníes que se consideran Son 20 millones de dólares. más o menos lo que nosotros desde que yo asumí presentamos al Ministerio Público. Quintuplicamos la cantidad de denuncias que teníamos en los años anteriores. ¿En 2 años? Sí, ¿Quintuplicaron? Quintuplicamos el promedio de denuncias que se tenían en los años anteriores. ¿Y qué pasa con todas esas denuncias? ¿Cómo terminan? ¿Dónde van? ¿La asesoría jurídica de la Contraloría le hace un seguimiento? ¿Termina con condena? ¿Termina con la devolución del dinero o de los bienes? ¿Cómo terminan esos? Bueno, nosotros somos un órgano de fiscalización, un órgano de control, que realizamos auditoría y no todas las auditorías culminan en una denuncia. A veces recibimos esa observación permanentemente. Nosotros estamos ahora haciendo 150 auditorías que planeamos el año pasado, a pesar del COVID y que también estuvimos parcialmente de cuarentena. Ya culminamos 80 al día de hoy y para agosto, que es el informe de dictamen, queremos llegar a 100 informes finales. Eso no significa que va a haber 100 denuncias al Ministerio Público, porque algunas auditorías culminan con recomendaciones, hay otras auditorías que culminan con la corroboración de indicios de hechos punibles, ¿verdad? Y otras con errores administrativos. Sí, o plan de mejora para que mejoren prácticas públicas, etcétera. Entonces, depende del tipo de auditoría financiera, de cumplimiento, etcétera. Nuestro trabajo culmina al hacer el reporte al Ministerio Público o la denuncia, ¿verdad? A diferencia del reporte, cuantifica la lesión y la denuncia, sin embargo, no está cuantificada, pero hay una comisión de un indicio de hecho punible. Y sí hacemos un seguimiento, tenemos una dirección de auditoría forense y la asesoría jurídica, a través de sus abogados, hacen un seguimiento de los casos. Y doctor, dígame, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que presentan sus declaraciones juradas ante una escribanía y no ante la Contraloría? ¿La escribanía después les pasa a ustedes los datos o no? ¿Qué pasa en esos casos? Desde la vigencia de la ley 5033 del año 2013, no se puede presentar de otra manera que no sea en la página web de la Contraloría. El funcionario público ingresa a la página web, baja el formulario y lo llena. Ya no se puede hacer eso. Eso se hacía antes de ese año, que la gente presentaba en una escribanía y presentaba a la Contraloría la constancia de que su declaración jurada estaba en la escribanía. Nosotros no tenemos caso desde el año de ese año, no hay ningún caso. Los casos que teníamos, si tuviéramos caso, solicitamos a la escribanía que nos remita la declaración jurada. Y en estos casos ya referidos a la pandemia, doctor, ¿ustedes tienen informes ya acerca de todo lo que pasó con Imedic, Eurotec y compañía, lo que pasó en la DINAC, lo que pasó en Petropar? ¿Ya ustedes presentaron algún dato, algún informe? Sí, de hecho fuimos los primeros que presentamos el informe en la cantidad de auditoría que hicimos por la ley de emergencia. Yo creo que nuestro informe fue el más emblemático y el primero que se presentó acerca de aquella licitación, creo que de 15 millones de dólares que se había adjudicado a estas empresas, sí, donde habíamos denunciado ya hace tiempo de esto, hace un par de meses creo, que terminamos ese informe final, inclusive fue presentado al Congreso, y creo que fue el informe punta de lanza para... y que también hizo las recomendaciones al Ministerio de Salud para que rescinda el contrato, para que denuncie al Ministerio Público, ¿verdad? O sea, todo eso empezó con el informe de la Contraloría. ¿Cuánto tiempo después el Ministerio de Salud Pública hizo caso a las recomendaciones? Inmediatamente. Inmediatamente, porque nuestras recomendaciones eran de índole administrativo, que eran sumarios administrativos para los funcionarios encargados del proceso licitatorio, porque ese informe tenía que ver con la contratación pública y porque no se dieron cumplimiento, o sea, el pliego de base de condiciones no cumplía con los requisitos establecidos en la ley, no justificaba la emergencia, tenía una cantidad de observaciones. Sacamos el informe de Petropar también, el informe de DINAC y de Clínica. El informe de DINAC y Petropar, las mascarillas. Sí. ¿De dónde vinieron? Porque parece que son del mismo lote
del mismo lote entregado, tanto la DINAC y Petropar entregaron al Ministerio de Salud. ¿Ustedes pudieron descifrar efectivamente, descubrir si efectivamente eran del mismo lote y de quién se compró? Bueno, no te puedo aseverar si son del mismo lote, lo que te puedo decir es que son de la misma nacionalidad, es decir, son mascarillas brasileñas, ambas. En el informe de Petropar, las mascarillas que nosotros retiramos de Villaliza Sí. eran mascarillas brasileñas. Y las mascarillas que proveyó la empresa contratista eran mascarillas chinas, según la declaración de la empresa que proveyó esa mascarilla N95. Es decir, ahí ya hay una Ya hay una inconsistencia. entre la que proveyó Sí. la empresa y la que nosotros teníamos. La que nosotros retiramos eran esas mascarillas que nuestros auditores, con muchísima calidad en su forma de investigación, entraron, porque las cajas estaban raspadas, no se veía el vencimiento, y entraron a la fábrica y descubrieron que esas mascarillas habían vencido en el año 2017 y desde ese año nunca más se fabricó esa mascarilla. Ujú. Pero no podemos saber de dónde provenían las mascarillas. No se puede saber. No. Sí, y si por ahí estaban ya en dentro del parque del Ministerio de Salud Pues es y imposible. se sacaron de ahí, se repartieron como si fuesen, ¿qué pasaría? Es imposible saber. No, eso sería un No se escándalo. puede saber. No, es que nosotros retiramos toda la documentación de esa licitación. La documentación que nosotros retiramos y la manifestación de la empresa proveedora, que luego rescindió el contrato y devolvió el dinero, la manifestación de esa empresa es que ellos proveyeron mascarillas chinas N95, ¿verdad? Eso la empresa aclaró porque las mascarillas que nosotros teníamos Sí. estaban vencidas. Estaban exacto. Entonces, al estar Estaban vencido, vencidas. no solamente hay un cuestionamiento de índole administrativo, sino que también podría haber un cuestionamiento. ¿De cuántos años atrás supuestamente eran las mascarillas? Vencieron en el año 2017. 2017. Sí. Y esas se le entregaron al Ministerio de Salud. Esas fueron las donadas del Ministerio de Salud. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede calificar eso? Es muy triste, Carlos. ¿Verdad? No Sí. tiene nombre. No tiene nombre. Y eso se le entregó al personal del Blanco. Eso no me consta a mí, pero escuché que el viceministro de Salud dijo que sí. 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 Imagínese usted. Qué cosa. Qué terrible va a ser si es que, o si fueron algunos, se enfermaron del COVID porque la mascarilla ya no les servía. Y ahí entraríamos dentro del marco de un delito penal de otro tipo, ¿verdad? Exposición. Ahora el Ministerio de Salud va a tomar otros mecanismos. Hoy se anunciaba, va a hacer a través del PNUD las contrataciones. ¿Se audita también eso? ¿Ustedes también pueden controlar todo lo que se reciba a través del PNUD? Sí, nosotros le auditamos, tenemos auditorías anteriores que se le han hecho a la PNUD cuando el Es dinero... decir, que va a ser controlado. Sí, porque la Contraloría tiene que fiscalizar toda la actividad También financiera del Estado. ajá. Si el dinero sale del Estado, nosotros podemos dar seguimiento al procedimiento de compra. Por Qué supuesto bueno que sí. aclare eso, porque había mucho temor de que como viene del PNUD no iba a ser controlado. Lo que pasa es que yo le entiendo al ministro de Salud porque nosotros mismos estamos tratando de adquirir tecnología para mejorar nuestra calidad de auditoría. Y una de ellas, que hicimos un convenio con la entidad binacional Itaipú, justamente es la UNOPS la que hace los procesos licitatorios. Claro. A mí me da muchísima tranquilidad eso. Ajá. ¿Por qué? Porque no soy yo el responsable de tener que hacer la licitación. La última pregunta. Se va a elegir al subcontralor Sí. y hay funcionarios de la Contraloría que se presentan para ser subcontralores. ¿Qué pasa en esos casos? No tiene ningún problema para No, presentarse. Primero, no existe ninguna incompatibilidad. Segundo, me parece buenísimo que funcionarios de carrera que han demostrado trayectoria e integridad en sus funciones Eso- se presenten. Ahora, eso podría tener mejor puntaje. Por ejemplo, el hecho que ya conozcan la Contraloría, el funcionamiento, en el momento de ser evaluados, eso podría ser favorable para ellos. Y ojalá que sí. Ojalá que se estudien los currículum, la trayectoria, las denuncias que tuvieron en su pasado. Ojalá. La ¿Cuántos verdad que funcionarios son? nosotros somos más de 1000 No, funcionarios. los que se Los que presentan para... presentaron, no sé. Pero son muchos. Son muchos. Serán más de 30 seguro. 30 seguro. Sí, más seguro. Ujú. De mis directores generales creo que se presentaron 5. Vale. Solamente de directores generales. Bueno, entonces 60 días, para que se empiece a publicar. No. Para que se empiece a publicar ya la semana que viene. La semana que viene. Sí.
hasta completar en 60 días para publicar todos. Así será. ¿Va a ser así? Sí, 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 sí. Le tomo la palabra. En 60 días volvemos a hablar. Prometido. Gracias, doctor, por Gracias, estar con don nosotros. Carlos. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, ¿cuánto cuesta el COVID? ¿Cuánto nos costó hasta ahora? Con el máster en economía Amílcar Ferreira. Ya volvemos. Bristol aprovecha las increíbles ofertas para papá con las cuotas más bajas y al mejor precio en todos los productos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A11 Duos. Precio normal 18 cuotas de 172.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, ganador del Top of Mind 2020. ¿Qué tal, don Amílcar Ferreira? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Un Bien, gusto bien. estar en tu programa. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Hiciste un buen trabajo. ¿Podría explicarnos en qué consiste el trabajo que hiciste acerca de las comparaciones de cuánto nos cuesta el COVID, cuánto ingresó, cuánto se gastó bien, mal, cuánto fue la inflación? Hiciste un buen trabajo, cosa que me gustó, por eso dije, bueno, tengo que invitarle para que nos explique también, para que la gente en Paraguay sepa cuánto nos cuesta toda esta situación. ¿Puede ser? Sí. Bueno, lo que hice fue una compilación de los principales indicadores económicos de Paraguay, una evolución desde enero, desde inicio de este año hasta abril y en algunos casos hasta mayo. En algunos indicadores la información llega a mayo, comparado con el año pasado y también en algunos casos los últimos 5 años, la evolución. De esta manera, tener, digamos, herramientas que nos permitan comprender cuál es el impacto que está teniendo esta pandemia en la economía de nuestro país. Es terrible, ¿no? Sí, está, por ejemplo, un indicador muestra que la caída de las recaudaciones ha sido de más del 50% en el mes de abril. Después se recupera un poco en el mes de mayo. También aduanas. El mes de abril fue el mes. Sí. El mes de abril fue el peor mes. Porque fue la cuarentena dura. Hay que recordar que la cuarentena, el primer caso de COVID en Paraguay es anunciado, digamos, el 7 de marzo. Y el día 10 de marzo el gobierno anuncia ya la implementación de una cuarentena. En ese aspecto, el trabajo empieza justamente, que la primera filmina muestra los resultados de afectación en el aspecto sanitario, ¿verdad?, de Paraguay comparado con otros países. En ese sentido, nosotros podemos, juzgando por los resultados... Este es el cuadro. Sí, ese es el primer cuadro. Ahí, juzgando por los resultados, Carlos, lo hicimos relativamente bien. Paraguay tiene, en cuanto a infectados por millón de habitantes, 180. Esta información es al 13 de junio y la fuente es la Organización Mundial de la Salud. Tiene uno de los índices de infectación más bajos, el más bajo en la región y uno de los más bajos en el mundo. Y el otro indicador, que es muertes por millón de habitantes, igualmente nos ubica como el país menos afectado de la región y también liderando, digamos, las estadísticas a nivel mundial. Entonces, si bien yo creo que tuvimos dificultades, para no decir que fracasamos, en la parte de compras públicas, compra de insumos, sin embargo, la reacción temprana del gobierno, el hecho que el gobierno paraguayo haya tomado en serio esto no es algo menor, porque otros gobiernos no tomaron muy en serio, inclusive, digamos, en el caso de Brasil, ¿verdad? El presidente inclusive... Se reía, ¿verdad? No lo tomó en serio. No lo tomó en serio. En el caso paraguayo hay que señalar eso como algo positivo. Nuestro gobierno tomó muy en serio la pandemia, la situación. El Ministerio de Salud, en cuanto a las medidas que tomó de cuarentena temprana, hoy si jugamos por los resultados, esos resultados han sido buenos, ¿verdad? Eso nos ubica ya a esta altura del año con la posibilidad de entrar en fase 3 de la cuarentena. Es uno de los países también más avanzados en cuanto a la salida de esa cuarentena. Cierta reactivación del mercado interno, que es muy importante, porque los dos sectores más afectados, Carlos, con esta situación son el comercio de frontera. Hay un indicador que publica el Banco Central, las reexportaciones tuvieron una caída del 97% en abril y también eso se mantuvo en mayo. 97 es prácticamente para decir 100, ¿verdad? Claro. O sea, una paralización total de lo que es el comercio de frontera.
con todo lo que eso implica, ¿no? Esa fue la época de la cuarentena más dura. La cuarentena dura. Sí. Y hasta ahora, de hecho, no se recupera. Dado eso, es muy importante el mercado interno. Creo que el escenario que enfrentamos va a requerir de mucha creatividad, mucho diálogo también para poder, digamos, estimular nuestra economía y especialmente el mercado interno, dado que vamos a tener menos opciones en ese relacionamiento comercial en lo que es comercio fronterizo con los países vecinos por la afectación muy importante que están teniendo tanto Brasil como Argentina. De enero a marzo, veníamos bien en el tema de pago de impuestos, teniendo en cuenta la actividad económica. ¿Veníamos bien? Sí, vos sabés que veníamos bien, Carlos. Hay que recordarle que el año pasado tuvimos una desaceleración económica, Sí, principalmente generada por el sector agrícola, porque en el 2018, a finales del 2018, entre septiembre y diciembre tuvimos sequía. Eso afectó la zafra 2019 de la soja, hubo una caída del 23,4% en la producción de las habituales 10 millones de toneladas. Eso bajó a 7.900.000. Y este año hubo una recuperación. Recuperamos nuevamente las 10 millones de toneladas. Veníamos bien. Hay un indicador, el índice de actividad económica del Paraguay, mostraba un crecimiento del 4,3% de lo que sería una medición anticipada del Producto Interno Bruto en enero. 4,3% positivo en enero, después 7,1% positivo en febrero. Estamos viendo la recaudación de impuestos, ¿a eso te estás Ah, refiriendo? no, mensual? esa es la recaudación de impuestos. Claro, también, eso también se refleja. Yo estaba comentando el indicador de actividad económica. Acá en este gráfico vemos la recaudación de impuestos, como verás, había un crecimiento del 5,6 en enero, 7,9 en febrero. Se acelera, digamos, Sí. el crecimiento de Sí, la sí. recaudación. Y eso es resultado de la actividad económica. O sea, la economía paraguaya venía repuntando en enero y hasta febrero. El 7 de marzo aparece el COVID, el 10 de marzo se implementa la cuarentena y ya en marzo se nota el impacto, ¿verdad? Impresionante fue el impacto. 21 días de cuarentena, vemos una caída ya del 7,9 y luego ya la cuarentena dura, digamos, que fue abril, una caída brutal. Más cierre de 55 frontera, más Claro. todo. Hay que decir también que ahí hubo en abril postergación, ¿verdad? De impuestos, se permitió, Sí. digamos, no pagar los impuestos. Entonces, habría que promediar, ¿verdad? Abril con mayo, pero por lo menos podemos decir de que la caída de impuestos está en el orden del 50%. Ajá. Eh, Pero y en mayo fuerte. empezó otra vez rápidamente a subir. Sí, Subió un algo, poco. ya, es decir, subió algo Subió la algo, recaudación. sí, subió algo la recaudación. Es indudable, pero todavía la afectación. Con déficit, todavía con Claro, déficit. con un déficit muy grande. Ajá. Ahora, y hasta de enero a mayo, y comparando con el año pasado, ¿cuánto es la diferencia? Mira, en cuanto a lo que es la economía en su conjunto, lo que llamamos el indicador, el IMAET, ¿verdad? El Sí. indicador de actividad económica, la caída acumulada es de, si es que se considera toda la economía, un 0,2 acumulado, pero con caídas muy fuertes en el mes de abril y mayo, ¿no? Y si es que no se considera el sector agrícola y las binacionales, la caída en abril es del 15%. 12% si es la economía total, Sí. y si se excluye al sector agrícola y a las binacionales, la caída es mayor, es 15% en abril. Y digamos, en el acumulado del año tenemos casi 2%. O sea, si el año terminara en abril, el Producto Interno Bruto paraguayo tendría una caída de menos 2, ¿verdad? De Menos menos 2%, sí. Pero las proyecciones hablan, según el propio Banco Central, de un 2,5 negativo para cierre de año, y otras consultoras, empresas que hacen también, algunos bancos, ¿verdad?, que hacen proyecciones, hablan inclusive de un número mayor, inclusive 3 o Es decir, 3,5. Esto quiere decir que hasta fin de año prácticamente vamos a seguir en la misma situación. Sí, Si esa es la previsión del Banco Central, ellos manejan más informaciones que nosotros, claro. ¿verdad? Yo creo que vamos a estar con una economía un poco de baja intensidad, ¿no? Hay dos circunstancias que se presentan en este momento. Por un lado, las secuelas de lo que fue la cuarentena dura, que fueron restricciones a la circulación y directamente medidas que han impedido el funcionamiento Sí, de comercio. sí. Eso por un lado. El consumo se vino abajo. Eso se va levantando, o sea, esas medidas, digamos, que impedían el funcionamiento de a poco se van levantando, pero hay otro aspecto que creo que hay que también tener en cuenta en el análisis, que es el cambio de conducta del consumidor. Vemos que digamos, en cierto relevamiento que he hecho yo, vemos que el nivel de facturación está más o menos en un 30-40% en ese sector comercial de servicios, ¿verdad? O sea que hay un cambio de conducta del consumidor. ¿Hay Sí, cambio o hay temor? y creo que ese cambio se debe justamente al temor. temor. Un ejemplo, Carlos, y acá voy a pecar un poco, voy a abusar, Sí. ¿verdad? Porque no tiene una base científica, ¿verdad? Estuve haciendo algunas encuestas en redes sociales, ¿verdad? Haciendo dos preguntas. Por un lado,
de si la gente, digamos, con respecto a lo que era su conducta anterior, de ir a los shoppings, si cuál sería, digamos, su comportamiento en este momento. Y 80% de las respuestas sobre más o menos un universo de 1.800 personas que participaron, 80% dijo que no iría directamente o que iría mucho menos a los shoppings. Y en el caso de los restaurantes, que fue la otra encuesta, un número similar, ¿verdad? Casi 80% también que dijo que prefería nomás usar el delivery, o sea, seguir estando en la casa comprando y no ir, digamos, con la familia a los restaurantes. Es decir, que la recuperación de ciertos sectores va a ser muy lenta. Sí, de hecho, los dos sectores más afectados son, en primer lugar, las ciudades de frontera y en segundo lugar, de acuerdo a las propias proyecciones que publica el Banco Central, el sector de restaurantes, ellos estiman una caída del 80% para este año, lo cual prácticamente nos indica, ¿verdad?, Sí. de que el nivel de Casi nula afectación, actividad, claro, sí. casi nulo, Casi ¿verdad? nula actividad. Va a ser muy duro este año para ese sector. Como te decía, en primer lugar por las restricciones que habían sido impuestas, que en parte todavía siguen, ¿verdad? Todos los protocolos sanitarios, pero más allá de eso, incluso el cambio de conducta de los consumidores. Amílcar, siempre se dijo, o por lo menos se decía antes, no hace mucho tiempo atrás, que Ciudad del Este era el pulmón económico de Paraguay. ¿Verdad? Sigue siendo. Y si sigue siendo el pulmón económico de Paraguay, ¿de qué manera impacta todo esto en Ciudad del Este en particular, en la economía paraguaya en general? ¿Y tendrías algún tipo de solución para eso? ¿O alguna idea de cómo se puede solucionar la situación en la frontera? Mira, a ver, en primer lugar, nada sustituye al funcionamiento de las empresas. O sea, todas las medidas que se toman de apoyo crediticio, etcétera, son como paliativas, Sí. y son temporales, pero a la larga lo único que realmente va a hacer que se reactive la economía es el funcionamiento de las empresas. En el caso del comercio frontera se presenta una situación muy complicada porque por un manejo diferente que han tenido, especialmente Brasil, los números están, yo te diría, en este momento descontrolados, ¿verdad? La curva no para de crecer en Brasil y entonces ante la posibilidad de ese contagio es realmente un desafío muy grande el poder reactivar ese comercio en la ciudad de frontera. Yo entiendo, y de acuerdo a ciertas declaraciones que han dado ministros, ¿verdad?, del gobierno, de que se tiene un plan que permitiría, digamos, cierta apertura gradual. Creo que hay la posibilidad, en el caso de Ciudad del Este, de ventas a través del comercio electrónico con entrega. Delivery. Con delivery, Sí, ¿verdad? con delivery, Pero sí. también las autoridades brasileñas parece que están mostrando cierta resistencia a eso, ¿verdad? Entonces realmente es un desafío grande. Lo que te podría decir es que en este próximo año, en lo que resta de este año y quizá parte del siguiente, vamos a depender mucho más de lo que nosotros mismos Nuestro podamos consumo generar interno. en nuestro mercado interno, ¿verdad? Quizá depender menos de ese comercio de frontera. Por un lado, por esas restricciones, cierre de frontera, ¿verdad? La dificultad para desarrollar ese comercio. Pero más allá de eso también, Carlos, porque también Brasil va a salir muy golpeado de esta crisis y los propios consumidores brasileños, yo estimo, van a digamos, Van a venir a quizás este estar lado. menos interesados en hacer compras, van a estar muy golpeados económicamente y van a quizá disminuir también su volumen de compra. Ese comercio es más o menos 3.500, 4.000 millones de dólares por año sobre un volumen total de 12.000 millones, que es la exportación total de Paraguay, la Es decir, un cuarto, reexportación. es decir, un cuarto Y sí, más o menos, entre un cuarto y un tercio, ¿qué es lo que mueve, ¿verdad?, el comercio de frontera. Increíble. Y eso es lo que en este momento está severamente Eso es lo que está en afectado. juego. El segundo sector más afectado, el de restaurantes. Yo diría Horeca, lo que llaman el sector Horeca, hoteles, restaurantes y catering, ¿verdad? Sí. Ese es un sector bastante golpeado. Y ambos sectores son sectores importantes en cuanto a la generación de empleo, ¿verdad? Paraguay es una economía donde el 50% es producción de bienes, ahí están todo lo que son los bienes tanto de exportación como también de consumo interno, y el otro 50% de servicios. Y ese sector servicios, digamos, genera mucho empleo, es intensivo en empleo, y ese sector es el que está en este momento está muy golpeado. Parte de eso es el comercio. Bueno, es una buena oportunidad para las empresas paraguayas posicionarse también. Sí, Pero para eso tiene que tener calidad sí, la producción, es sí. decir, lo que produzcan, ¿verdad? Sí.
Por eso como te decía, creo que más que nunca vamos a depender, por eso que celebro también el debate, creo que no tenemos que enojarnos, ¿verdad? Nadie se tiene que enojar porque debatamos, porque de repente hasta tengamos puntos de vista diferentes, creo que el debate es muy necesario en este momento y puede enriquecer, digamos, en un momento en el cual Paraguay va a necesitar mucha creatividad, ¿verdad? Para generar ideas. Yo particularmente, y obviamente esto que voy a decir puede generar, ¿verdad? Posiciones en contra, pero yo creo que es un momento en el cual hay que apostar a las empresas nacionales, a las industrias nacionales, en la medida de lo posible, creo, estoy de acuerdo, ¿verdad? Con las medidas que favorezcan de que los fondos que en este momento estamos teniendo para atender este momento, esta crisis sanitaria y también económica, vayan preferentemente a empresas nacionales. Yo creo que, por ejemplo, en el capítulo de las compras para lo que es el Ministerio de Salud, no digo que se puedan hacer todos los productos acá, pero estoy convencido de que unos cuantos productos, digamos, se pueden fabricar, pueden ser fabricados por la industria nacional y de tal manera que ese endeudamiento que hemos tomado, ¿verdad? En vez de que vaya al exterior para esas compras, se queda acá. Incluso te diría, inclusive si es un poco más caro, no importa, porque al quedarse acá, ese dinero genera un efecto distributivo, digamos, representa salarios para mucha gente, quizá representa la posibilidad de mantener empleos, y por eso yo creo que como una medida... ¿Estás de acuerdo con la iniciativa de la UIP entonces en aumentar a 40% el nivel de participación? Lo del porcentaje es discutible, pero estoy de acuerdo con la idea general. Yo creo que es un momento en el cual todos los países seguramente van a adoptar más tarde o más temprano medidas similares de apoyo a su sector empresarial, porque como, digamos, la solución no va a venir de afuera, porque también los demás países van a estar muy golpeados, quizás la demanda global también va a estar decaída, los precios internacionales van a estar bajos, entonces apoyar más bien, ¿verdad? Desde las compras públicas al sector. No digo que esa medida sea necesariamente a largo plazo, puede ser una medida temporal, ¿verdad? Dentro de ese paquete de medidas que se va a tomar, él también apostar a la industria nacional. Yo filosóficamente, Carlos, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en este momento es necesario darle prioridad a las empresas nacionales porque nuestro sector, nuestro aparato productivo está bastante golpeado y creo que toda la ayuda que podamos darle, tanto del aspecto fiscal, ¿verdad? De las compras, como también del aspecto financiero, de ayuda crediticia, es el momento de hacerlo. Bueno, hiciste también un cuadro acerca de la deuda. Sí. ¿Verdad? De la deuda pública, ¿cómo creció? La deuda pública tuvo un salto este año, ¿verdad? Este es el cuadro. Ahí está, 24,3% de crecimiento en este año. Si bien nosotros veníamos, ¿verdad? Embarcados, ya creciendo, claro, ya creciendo, pero a tasas menores, este año se dio un golpe. Bueno, lógicamente esto es por esta aprobación del paquete especial de 1.600 millones de dólares. Pero en realidad es más, ¿eh? En realidad está cerca de los 1.980 millones de Correcto, dólares. es así. Entonces, creo que todavía no estamos en un terreno, digamos, de no sostenibilidad, pero por lo menos yo creo que tenemos que ser muy prudentes en el uso de esta herramienta, seguir usándola. La clave es la dosis, ¿verdad? No es que no haya que usar, pero la dosis creo que tiene que ser una dosis pequeña, digamos. ¿Cuánto está? ¿29, cuánto está aproximadamente? ¿Es todavía manejable? Sí, tenemos justamente ese dato. En la filmina siguiente está ese dato. A ver si nuestro operador nos puede ayudar. De relación deuda pública externa PIB. PIB, exactamente. Es el siguiente gráfico. Sí, ahí está. Este. 24,7, pero esto es a abril, con datos a abril. Bueno, esto tomaste desde el gobierno de Duarte Frutos. Exactamente. Y explica un poquitito este gráfico para que la gente está observando. Bueno, nosotros, Carlos, a finales de los 80 se produce el cambio político, ¿verdad? Vivimos un periodo de mucha inestabilidad. De hecho, hoy se le llama las dos décadas perdidas, la década del 80 y la década del 90. 80 fue la década de declive de la economía del algodón, cambio político en el 89 y en el 90 crisis financiera, la quiebra de todos los bancos. De los bancos, sí. Entonces terminamos esa década del 90 casi que pidiendo hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con un default. Con un default, Sí, ¿verdad? sí, en el 2002, con el gobierno de González Maqui, mucha convulsión política también, ¿verdad? Sí, La muerte de Argaña, sí. etcétera. Y en el 2003 asume Nicanor, ahí empieza, ¿verdad? Esta historia. Prácticamente tocamos fondo en el 2002, inclusive llegamos a tener un default selectivo con una relación deuda-PIB del 32,2%.
año 2003 también coincide con el inicio de lo que denominamos el superciclo de los agronegocios. La economía paraguaya empieza a crecer. El endeudamiento en términos nominales no crece, entonces al crecer el PIB y la deuda mantenerse, la relación va bajando, ¿no? Tuvimos un proceso que podríamos llamarlo de desendeudamiento durante todo el gobierno de Duarte Frutos, que luego continúa bajo Lugo. Ahí sabemos, no se dio un hecho bastante notorio de que el mismo ministro de Hacienda que sirvió bajo un gobierno colorado, luego continuó con el gobierno del Lugo. De alguna manera le dio estabilidad a la economía. Exactamente, le dio estabilidad. Luego esa política de, digamos, mantener un nivel de endeudamiento bajo cambia en el 2013, ya con el ministro Manuel Ferreira, se hace una incursión en los mercados internacionales y bueno, empieza un proceso de endeudamiento que nos lleva ahora a ese 24,7% de relación deuda-PIB. No está mal, yo creo que quiero completar el comentario ahí sobre ese punto. Creo que es razonable, ¿verdad?, el uso de la deuda. Yo lo que creo que la dosis tiene que ser discutida. Creo que también habrá que hacer un gran esfuerzo de aquí en adelante en complementar el uso de la deuda con otras herramientas que tiene el país a su disposición, como por ejemplo la atracción de inversiones con la ley APP que tenemos. El gobierno anterior de Horacio Cartes había planteado un paquete de 20.000 millones de dólares. Lastimosamente no lograron el éxito, digamos, de atraer ese volumen de capital. Paraguay daba sus primeros pasos en cuanto al uso de esta herramienta, las APP. Creo que hay que seguir insistiendo. Un país que tiene baja presión tributaria como Paraguay ha apostado a un modelo de baja presión tributaria. De hecho, Paraguay tiene la presión tributaria más baja fuera de lo que son los países. ¿Qué conseguimos con eso? No, pero quiero terminar la frase, fíjate. Entonces, para que sea coherente esa política, tiene que tener una alta eficiencia en el gasto y el Estado tiene que ocuparse solamente de presupuesto pequeño, 10% de presión tributaria. El Estado tiene que ocuparse solamente de aquellas, digamos, funciones esenciales y desarrollar la iniciativa privada en todo lo demás. O sea, el Estado no debería estar demasiado activo en hacer obra pública. Hay que hacer, ¿verdad? Pero digamos que para que el modelo sea coherente debería haber, con esa presión tributaria baja, debería haber muchas APP, digamos, capital privado invirtiendo en la economía. En ese sentido, creo que hay una oportunidad. Estaba haciendo un cálculo, por ejemplo, Carlos. La ciudad de Asunción tiene un déficit de desagüe pluvial y sanitario. Prácticamente no hay cloaca y desagüe pluvial. Resolver eso, según digamos, estimaciones que ha hecho la propia Municipalidad de Asunción, costaría $1.000 millones hacer, ¿verdad? Solucionar todo ese problema. Yo creo que es perfectamente posible, por ejemplo, que empresas privadas hagan eso, que se arme por una figura donde se constituye un fideicomiso, donde se hace todo el desagüe y luego se cobra ese servicio y ese dinero recaudado, en vez de ir a la municipalidad, va a un fideicomiso y en un plazo de 30 años se le paga, se le retribuye eso a una empresa privada. ¿Sabes más o menos cuánto saldría si es que, asumiendo una población de 500.000 habitantes de Asunción, $6 por mes? ¿Y cuál sería la ganancia para las empresas para que sea atractiva para las empresas? No, y hay que nomás, digamos que hoy hay un concepto que es, digamos, que yo siempre lo menciono: el mundo no compra ideas, el mundo compra proyectos. O sea, cuando vos querés vender tu país, una forma es vender ideas, ir por ejemplo, al mundo, a Nueva York, a Santiago de Chile, a Londres, y hacer una presentación sobre Paraguay, decir Paraguay es un país estable. Claro. Eso es vender una idea. Otra cosa es elaborar anteproyectos específicos y llevar con números y llevar proyectos. Es decir, Paraguay ofrece estos 15 proyectos que ya están semi-elaborados, ya nada más es casi que hacer el cheque y venir a hacer el negocio. Yo creo que Paraguay tiene que apostar a, digamos, elaborar una serie de proyectos, que de hecho los hay, ¿verdad? Es nada más darle, digamos, ese enfoque. La hidrovía, el tema del, como ejemplo, nomás te pongo esto del desagüe, etcétera. Y yo creo que puede venir capital privado a, digamos, desarrollar infraestructura que el país necesita y que luego eso se repague, digamos, desarrollando también los mecanismos financieros. Paraguay necesita hacer un aeropuerto, por ejemplo. Sí. Y bueno, el modelo que adoptó este gobierno ha sido el de hacerlo, ¿verdad?, desde el Estado, digamos, con recursos propios, ¿verdad? Y quizá una APP hubiera sido más rápido, hubiese sido mejor. Y claro, eso evita que el Estado se endeude. Claro, y permite que obras públicas, muchas obras públicas que se puedan desarrollar. El tren de cercanía mismo se podría ver. El tren de cercanía, ¿verdad? En fin, yo creo que en este periodo que se viene hacia adelante, habrá que usar seguramente el endeudamiento, sin duda, pero yo creo que planteo no enamorarnos de eso, ¿verdad? Ahora, Milka, tenemos algo que el mundo desea.
Energía. Sí. ¿Por qué no presentamos proyectos que se puedan hacer con energía? Y sí, Un tren eléctrico claro. que vaya Sí. que de Asunción parta al sur, del sur uno al este, del este al norte. Claro, ¿Cuál claro. sería la inviabilidad de eso, por ejemplo, para que no se haga? ¿Y por qué no se hace? No, y es que una cuestión de decisión política, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno de Cartes le dio prioridad, digamos, énfasis a esa figura, Sí. ¿verdad? Que lastimosamente no tuvo todo el éxito que quizá esperaban. Este gobierno es Pero más... es el camino. Claro, este gobierno creo que es más un mix, ¿verdad? En algunos casos, como la ruta 2, ¿verdad? La ampliación de la ruta 2 y 7, sí se hizo una APP, y en otros casos fue más hacia el modelo de gestión pública, ¿verdad? Para que ese modelo que nosotros tenemos de baja presión tributaria sea coherente, el Estado no tiene que brindar servicios telefónicos, hacer caña, inclusive hacer demasiadas rutas, tiene que apostar a que el capital privado se encargue de eso, porque la naturaleza, ¿verdad? Del Estado, justamente por el modelo que adoptamos, es pequeño. Entonces no tiene sentido, no es coherente que el Estado se endeude demasiado y esté haciendo proyectos con recursos propios. Tiene que darle, digamos, ingreso al capital privado. Hay varios sectores que están cerrados, el mismo el sector de agua, Sí. ¿verdad? Cada vez que uno habla de esto se levantan los sindicatos, ¿verdad? Y el nacionalismo. Pero vos fíjate, por ejemplo, que en el Gran Asunción, en lo que es Asunción funciona SAP, pero en el resto hay muchísimas aguateras Así mismo. que proveen de forma privada y funciona bastante bien. En todo caso, el Estado tiene que ser un buen regulador, poner las reglas de juego, pero luego dejar que el capital privado desarrolle. Lo mismo Esa con la, idea, lo creo mismo que con la energía. lo mismo con la energía. El sector eléctrico es uno de los Hay que sectores desmonopolizar. cerrados hasta ahora, ¿verdad? Y que están monopolizados y que creo que ahí ofrece grandes oportunidades también para que el capital privado participe. Esto no significa que venga a reemplazar, tampoco significa que hay que privatizar la ANDE, simplemente significa abrir ese sector para que los nuevos desarrollos, las líneas de transmisión, las líneas de distribución inclusive, se puedan hacer en un mix, ¿verdad? Privado-público. Los ejemplos que tenemos en el país de Eclipsa en Villarrica, ¿sí? que funciona bien, y también en el caso del Chaco, o sea que las colonias menonitas, todo el tendido eléctrico de las colonias menonitas fue hecho por la cooperativa, ellos compran energía mayorista de la ANDE y luego la distribuyen, y es un modelo que funciona bastante bien. Yo estuve de visita allá y me mostraban, por ejemplo, ellos instalaron un generador que tiene una capacidad que incluso si se va totalmente la energía, si le corta totalmente la energía, de alimentar toda la ciudad, por lo menos en sus funciones básicas, ¿verdad? Con ese generador. Es un generador gigantesco y todo eso se hizo con capital privado. Es un ejemplo de cómo cuando vos abrís, funciona. Bueno, genial. Pasó volando, Emilcar. Claro. No, este bloque pasó. Para que sigamos hablando en otro programa. Sí, exactamente, no. Te iba a tener que llamar en la radio también para la charla. Te agradezco que hayas venido. Gracias, Carlos, a vos. Muy importante tu opinión y no hay que cansarse de discutir, de debatir, de enfrentar ideas, pero sin ofensas. Así es, el debate enriquece y no hay que enojarse por los contrapuntos. Exactamente, gracias por venir. Gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa, el análisis de la fase 3 del coronavirus, ya de la cuarentena inteligente, mejor dicho. Ya regresamos. Ya entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos a la doctora Adriana Amarilla, directora de promoción de la salud del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por venir, doctora. ¿Cómo anda? Muchas gracias a vos por la invitación y muy buenas noches. Bueno, doctora Adriana, ¿qué va a pasar en Lambaré? Vamos a comenzar por ahí. A mí me dijeron llevarle a la doctora Adriana Amarilla porque hablé con Portillo, hablé con Sequera. Nosotros ya estamos, ya somos figuritas gastadas. Llevarle a la que nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros le hacemos caso. Entonces, por eso te invitamos y te traemos. ¿Qué va a pasar con Lambaré y qué es lo que puede pasar? Por suerte, hoy una buena noticia. Solamente 3 de 56 muestras dieron positivo. ¿Eso es auspicioso? Faltan 14 pruebas todavía. ¿Qué puede pasar? Bueno, la verdad que es un resultado parcial, pero es sumamente alentador, evidentemente. Y eso un poco nos pone en perspectiva, y no solamente lo que puede pasar en Lambaré, sino en cualquier lugar, ¿verdad? Siempre va a existir un temor, un miedo de que cuando no se cumplan ciertas condiciones, un caso te puede disparar 60, 70 nuevos casos. Evidentemente, en este contexto de
de alguna u otra manera se respetaron los protocolos y hubo un contexto de disciplina, ¿verdad? Porque si no los resultados iban a ser diferentes, evidentemente. Todavía faltan el resultado de varias muestras, probablemente en una cuestión de unos minutos vamos ya tener otro pantallazo, pero el ministro es el que tiene que dar esa... Sí, no, el ministro ya informó. Sí, no, eso sí, pero la totalidad. La totalidad. ¿Y Sí. esta noche se conocerían todos los resultados? Los resultados sí, pero me supongo que el ministro mañana va a dar el informe. Va a dar el final. informe. Sí. Ajá. Aunque ustedes lo supieran, no lo diría si no lo dice el ministro antes, ¿no? Me parece que a la producción le vamos a tener que pedir que llame a Mazzolini por ahí, ya están los resultados y nos enteramos de los últimos datos, ¿eh? Pero es auspicioso porque había un gran temor de que esto pudiera servir para retroceder otra vez en las fases en el departamento central y por lo tanto también en Asunción. Sí, pero también eso aclaró hoy también el doctor Sequera, que eso vino a través de una pregunta Hipotética. hipotética, pero esa es una respuesta que es clara a esa pregunta, independientemente a qué ciudad sea. Evidentemente siempre va a haber ese temor de que si existe un caso en donde sobre todo no existe un control en el número de contactos y en la diversidad de contactos, eso se va a disparar en un contagio exponencial. Y esos contagios exponenciales, como en diferentes puntos, esos son los que son muy difíciles de mitigar una vez que ya comienzan. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, evidentemente una solución ya casi de como manotazo de ahogado es un cierre total. Porque igual eso ya no responde. Y en eso tenía mucha razón cuando hablamos antes de iniciar de lo importante que fue esa medida tan decisiva Sí, sí, sí. en un momento oportuno. Porque la evidencia muestra que una cuarentena total tomada, tiempo. esa medida tomada a tiempo es efectiva y tomada en retraso ya no tiene el mismo Usted es impacto. epidemióloga, Sí, salubrista y epidemióloga. salubrista, y Sí. bueno, ¿cuál es la diferencia de Paraguay respecto de otros países? Respecto de Brasil, por ejemplo, que está pegado a nosotros. ¿Por qué la carga viral en Paraguay es menor a la carga viral en otros países como Brasil, que está pegado a nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en un historial tenemos que tener en cuenta que Brasil, primero que nada, tiene mayor conexiones. La hiperconectividad es fundamental en este sentido para la propagación del virus, para la difusión, digamos, y el contagio exponencial. Ese contagio exponencial también aumenta ese porcentaje de contagio y de carga viral, etcétera. O sea, es todo un proceso. Esa hiperconectividad es fundamental. Nosotros no tenemos esa conectividad que en este caso nos benefició Sí, sí, como país. Y las estrategias, ¿verdad? Tanto esa estrategia... ¿El clima sirve para algo o no? ¿Es No, determinante o no? ¿La humedad? no, creo que no. No, Porque usted sabe que los médicos, uno consulta con los médicos sí. y algunos te dicen, la humedad en Paraguay es tanta que también es un condicionante para evitar que la carga viral sea muy, muy, muy alta. Otros países como que tienen mares, las temperaturas son más frescas, más secas. Yo no sé si tendrá o no tendrá, pero yo le escucho a los médicos, me quedo así embobado y les creo, porque si no les creo a los médicos, ¿a quién les voy a creer? ¿Verdad? No, pero claro, pueden haber teorías y pueden haber hipótesis. Sin embargo, acordate que este es un virus muy nuevo. Entonces, realmente vamos a saber lo más parecido a la verdad, porque en la ciencia no existe la verdad. Y siempre hay que dudar, ¿verdad? Esa es una premisa Sí, claro. sumamente importante. Para avanzar, sí. Sí. Entonces, lo más parecido a la verdad vamos a saber en el transcurso de probablemente de unos meses o por lo menos un año. En cuanto a otras características muy, muy típicas que todavía siguen siendo incógnitas. Claro, en esta fase 3 ya se permite las reuniones familiares, con ciertos cuidados, ¿sí o no? Depende de tu definición de reuniones familiares. Y no, porque antes no le visitabas a tu papá, a tu mamá, o le agarrabas en el auto, hola, ¿qué tal mamá? Hola, ¿qué tal papá? De lejos, el distanciamiento. Hoy ya se puede ingresar de nuevo a la casa del papá, la mamá, del abuelo, de la abuela. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo esta oportunidad de intervención, porque a lo mejor es sumamente importante aclarar el concepto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que en esta fase 3 estamos expandiendo nuestras actividades, siempre hablamos en un concepto de las personas con las que hicimos cuarentena y con la gente con la que trabajamos en nuestra cuadrilla. La familia hoy
también en Paraguay la familia es muy diversa. No precisamente implica de repente tu mamá, Sí, tu sí, papá. sí. A veces están los abuelos, a veces está un padrastro, a veces está una mamá sola. Bueno, esa gente con la que vos estuviste en esa cuarentena total, o sea, esa gente con la que vos inexorablemente vas a ir a cuarentena si te pasa algo, esa es la gente con la que vos hoy te podrías ir a un restaurante, por ejemplo. Pero realmente este no es todavía el momento de ir y visitar de repente a ese familiar al que no vemos hace 3 meses. ¿Pero por qué? Bueno, espectacular que esté aclarando esto, porque te juro que la gente tenía otro concepto. ¿Eh? Sí. Es bueno. ¿Qué pasa? Continúa, doctora. Bueno, porque justamente hace casi 3 meses que no vemos y por ahí puede ser un familiar muy caro a nuestros afectos que es una persona de alto riesgo. Y yo puedo ser una asintomática. Entonces yo voy, le visito creyendo que esta flexibilidad se expande en lo social y puedo afectarle, ¿verdad? Y puedo afectarle negativamente si es que es una persona que está dentro del grupo de riesgo. Entonces, yo sé que ya cansa, es difícil. Yo tampoco veo a mi familia, les extraño muchísimo. Aprovecho, les mando un beso. Bueno, es muy difícil, pero justamente este no es el momento de ir y hacer esa visita y dar ese abrazo, porque todavía hay circulación comunitaria. Nuestro RO, el ritmo de replicación, la velocidad de replicación del virus va en ascenso. Y yo no sé si yo soy una asintomática o no. Y es imposible saberlo. Y la verdad que yo inclusive puedo ir a hacer el test. En el momento que me dan el test me sale negativo. Pero me puedo contagiar. Yo también soy una persona que está en constante riesgo. ¿En cuántos días uno se contagia? Si usted y yo Sí. estábamos sanos y uno de los dos ya tiene el virus, ¿en cuánto tiempo se contagia la otra persona? No, y tiene un periodo de contagio de hasta 14 días en general. O sea, por eso que siempre son esas 2 semanas desde el comienzo del A ver, síntoma. yo estoy enfermo, ¿verdad? Sí. Estoy hablando con usted. Inmediatamente usted se contagia y usted inmediatamente después de estar conmigo puede contagiar a otra persona En días, en días. sí. ¿Cuántos Pero, días? y puede empezar a partir de 3 días, pero yo puedo no hacer ningún síntoma y igual contagiar. Y ese es el problema grave de esta enfermedad, ¿verdad? Que yo puedo contagiar sin ningún ¿Y síntoma. cómo uno entonces controla a los asintomáticos? Y por eso justamente este es el gran desafío de esta. Y cuando uno sale a la comunidad a buscar y hacer esos rastreos aleatorios, solamente así uno encuentra el asintomático. O muchas veces se encuentra por el famoso contacto confirmado que no tiene nexo, por ejemplo. Entonces ahí uno va y busca, por ejemplo, en la familia y ahí encuentra el asintomático y ese va encontrando un contacto en contacto. Es así, es muy difícil. Uno puede, esto también tiene su proceso de aproximadamente 15 días. Sí, Bueno, uno puede pasar los 15 días y no haberse dado cuenta de que tuvo COVID totalmente. y no sentir ningún síntoma. Sí, y a veces aprovecho también para comentar esto, que el único síntoma es, por ejemplo, la pérdida del olfato. Ese es el único síntoma. Sobre todo en una población joven, en una población sana. Pero la pérdida del olfato también se da por otros, no es solamente por el COVID-19. No, no es ¿verdad? solamente. Es decir, No. de repente Pero en unos- este contexto de esta pandemia, si alguien todo ya pierde... es COVID, todo ya es COVID. Sí, pero si alguien pierde el sentido del olfato, es un síntoma de llamar la atención, ¿verdad? Claro, es un síntoma que llama la atención. ¿Verdad? Entonces hay que irse y hacerse los estudios. Llamar al 154, ¿verdad? Y extremar sobre todo las medidas. Y esto es a lo que yo apelo, que todos tenemos que comportarnos como si fuésemos COVID positivos. Esa es la mejor estrategia. O sea, esta distancia que nosotros tomamos al salir, lavarnos las manos, la distancia física, manejar el número de contactos. Esta experiencia es de lo que ocurrió con este caso en particular y con esos otros El de dos. Lambaré. El de Lambaré. Y con los otros 2 casos también que fueron Y el de muy Concepción. medianos. Sí. Usted se da cuenta cómo todo se puede desbordar cuando no tenemos ese control del número de contactos, o sea, el número de personas con las que nos relacionamos y la diversidad. ¿Y qué quiero decir con la diversidad? Esos grupos que nos forman parte natural Del entorno natural de ese uno. entorno. Sí, Y que sí. puede ser nuestra familia también. Así mismo. Eso. Así mismo.
Por eso que sí, hoy estaba hablando con un médico y me explicaba que lo del Lambaré va a depender de todo, de las muestras, pero sobre todo va a depender de si se producen los contagios en los núcleos conocidos, porque lo peligroso va a ser que usted, que generalmente está con esta determinada persona, pero resulta que un día habló con este y le contagió a este, entonces ese es el peligro real, ¿verdad? Sí. Porque eso sí puede masificar el contagio. Así mismo. Es así, ¿verdad? Así mismo. Y de hecho, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando nosotros trabajamos en los protocolos del sector gastronómico, una de las cosas que trabajamos con los líderes del sector era ese problema de que yo, por ejemplo, me voy con mi núcleo de trabajo, con mi cuadrilla, con la gente con la que voy a ir en cuarentena si es que pasa algo. Pero, como justamente hablábamos siempre, Paraguay es un país chico, Asunción es chico, más o menos nos conocemos. Y en otra mesa están otras personas a las que yo conozco, pero que están con su cuadrilla y qué problema era aguantarse ese saludo a distancia, porque es muy cultural nuestro también de ir, saludar, recorrer, y eso, esa era una preocupación, ¿verdad? Entonces, esa concientización El distanciamiento es fundamental. El distanciamiento es muy importante, el distanciamiento físico. Sí, el distanciamiento físico, sí. Sí. Estaba leyendo 3 casos que planteaban en Europa para que se entienda cómo era el contagio. Y contaba el caso de una ciudad china donde en un telemarketing estaban 13 personas, 97 mesas con 13 personas cada una, estaban todos en el mismo lugar, encerrados por 6, 7, 8 horas, y el entorno más cercano de las mesas eran los que se contagiaban más rápidamente, y esto a su vez a sus familias, ¿verdad? Lo mismo en un ómnibus que estaba por 70 centímetros de distancia, y los primeros 4 eran los que se contagiaban, no así los que estaban un poco más alejados. Entonces, la importancia del distanciamiento es fundamental, ¿no? Y también en la fiesta, en un centro nocturno, estamos todos aglomerados. Es decir, el distanciamiento es fundamental. Es fundamental. Y con respecto al ejemplo que vos mencionabas, en esos lugares en donde, por ejemplo, hay un flujo de aire, hay un aire corriente. Está el aire corriente, sí. También es muy importante la disposición. Exacto. Nosotros con el rubro del sector gastronómico hemos trabajado también para la disposición. Para ponerla en diagonal. Sí. Y para poner la silla en una manera triangular, Sí, en realidad. Manera triangular, sí, sí, efectivamente, sí. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿por qué el 20 personas nomás en las iglesias? Sí. ¿Por qué solamente o por qué ese número luego? No, ¿por Depende qué no? sí. No, ¿por qué solamente eso? ¿Por qué no 25, no 50? Si hay iglesias y hay iglesias, ¿verdad? Pero ¿por qué ese número? Bueno, justamente por lo que decíamos antes, por el número de contactos. Si nosotros tenemos en cuenta solamente la densidad, hay iglesias enormes que van a poder albergar 100, 200 personas. Sí. Imagínense un caso como el caso que ocurrió ahora, por ejemplo, en Lambaré. Íbamos a tener 100 personas de diferentes, probablemente diferentes barrios, diferentes cuadras, diferentes ciudades. Y podríamos en potencial llegar a tener un contagio exponencial. Porque es por lo disperso de las personas que están acudiendo al lugar. Sí, número de contactos y diversidad de contactos. Igualmente nosotros estamos trabajando también con los líderes religiosos, no solamente la Iglesia Católica, sino en general, para ver si es que se puede hacer una especie de cuadrilla, una especie de grupo, porque cuanto más cerrado sea eso, independientemente a la distancia, hay también otros factores. Por ejemplo, el canto es un generador de aerosoles. Existen prácticas que son propias de ese tipo de actividad en donde se comparten cosas. Entonces, hay un montón de riesgos que hay que mitigar. Ahora, me dicen desde la producción, y me parece muy atinado, y por eso le transmito, me dice la directora de producción, que en las iglesias, como es la gente del barrio la que se va, se puede hacer la trazabilidad. Pero en un restaurante, en un restaurante no, porque vienen de diferentes zonas, de diferentes lugares de la ciudad y compañía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y un restaurante en ese caso? Sí, bueno, en cuanto a los riesgos,
La verdad que es un poco algo subjetivo, eso es que siempre las personas se van a una iglesia Coincido con usted. a una iglesia cerca, porque de hecho nosotros hicimos esa encuesta a los líderes religiosos y una de las medidas que nosotros habíamos propuesto en un comienzo era que la gente vaya a una iglesia que está a 500 metros o hasta en un radio y no era ese era el caso, ¿verdad? Sobre todo también teniendo en cuenta otras religiones aparte de Claro. de la católica, en donde es Uno un nomás poco- que venga de otro barrio y Sí. ya le cambia todo el Bueno, panorama. eso por un lado. Y otra cosa muy importante es que a un restaurante la gente ingresa en diferentes momentos. El tiempo de exposición también es una cuestión importante. También, cierto. Y entonces yo me voy a la hora que yo me agendo a un restaurante y al agendarme me piden mis datos, me piden mi nombre, me piden mi teléfono, me piden también, o sea, me van a anotar la hora que yo estuve ahí y quiénes estuvieron en esa mesa. Se me asigna, hay una zonificación y una numeración de las mesas. Entonces yo también tengo, en caso de que haya un brote, puedo trazarle a todas las personas. ¿Y quién es lo que me van a importar en un Es restaurante? fundamental que se Es tenga fundamental. todos los datos. Es fundamental el agendamiento. Entran en horas diferentes. Yo puedo tener la capacidad potencial en un restaurante, vamos a ponerle de 100 personas también. Pero generalmente, y teniendo en cuenta la disposición que justamente vos habías mencionado, no van a ser 100 los contactos. Igual nomás van a ser Exacto. ese contacto mínimo. Sin embargo, en una posición, como normalmente son las iglesias, donde hay un solo corredor donde van a entrar todos, hay un momento en donde se van a cruzar en una puerta y van a salir por la misma puerta, todos más o menos al mismo tiempo. Eso también estábamos viendo para las próximas fases. ¿Cómo podíamos hacer para que los fieles puedan salir de una manera ordenada, tipo agendamiento, Claro. para evitar esa aglomeración al final? Cuando una persona es detectada con el COVID, Sí, ustedes estudian sus 3, 4, 5 días anteriores para saber dónde anduvieron y con quién contactaron. sí. Eso se hace. Eso Es decir, entonces cuando todo lo que anotan los restaurantes, ¿dónde va a estar inserto? ¿Van a Bueno. estar en una agenda, en un cuaderno o en una computadora? Cada sector en realidad de estos que necesitan sí o sí un agendamiento por el tema de la trazabilidad y por el riesgo, ellos anotan y en caso en que nosotros tengamos un brote, ellos tienen esa responsabilidad de guardar esto hasta el final de la pandemia. O sea, no solamente ellos, también en el gimnasio y también todos esos servicios en donde las personas van a estar más de media hora. ¿Te acuerdas que había sido un Sí, poco sí, sí, sí. confuso y pero no, el concepto es ese, el tiempo de El tiempo de exposición exposición y la Sí. cercanía. y la cercanía. La cercanía. Porque yo, por ejemplo, puedo ser COVID positivo, pero tuvimos todas las medidas y yo estuve menos de 2 minutos contigo. Vos no siquiera sos un nexo. Pero si yo voy a una actividad en donde yo estoy estática, y esa es la diferencia de cualquier otra actividad y el supermercado, que siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo es posible si en el supermercado? En el supermercado yo no estoy todo el tiempo al lado de alguien. Yo circulo, Sí, circula, claro. circulo y ahí el problema es si es que todos vamos a agarrar mismo lugar, algo. o sea, así Y de mismo. hecho, una de las cosas que yo había hablado en su momento con líderes de este sector era que traten de evitar ese tipo de... Por eso es que pusieron varias góndolas de muchas cosas, ¿verdad? Porque es... Y están en bolsas y compañía, están en ya no se bolsa. manipulan Sí, Excelente. Yo creo que yo creo que este virus lo que nos vino a enseñar es hacer las cosas como corresponde. Que nos lavemos las manos permanentemente, Sí. ¿verdad? Que cuando alguien está resfriado o se va a engripar, que use el tapabocas, que se aleje, que no se acerque a las personas. Es decir, lo que nos dice es cómo debe ser finalmente, cómo debemos comportarnos con los Sí. demás. y también que todos los esfuerzos que hagamos siempre van a ser insuficientes si Van a son ser. individuales. Así mismo. Nosotros tenemos que funcionar colectivamente, ¿verdad? Y yo creo que justamente desde promoción de la salud siempre ha sido un desafío trabajar en los determinantes sociales de la salud. Hoy más que nunca es sumamente importante que el otro tenga una vivienda digna para poder hacer Sí. un aislamiento domiciliario Domiciliario, adecuado. sí. Hoy más que nunca es importante que el otro tenga agua para poder lavarse las manos, porque no se lavan las manos al final, yo también. Entonces, vamos a aprender también como sociedad, creo, a ser más empático con el otro y a entender que acá o salimos todos o no sale nadie. Y con los niños, ¿qué pasa en esta fase? Bueno. ¿Qué es lo que pueden hacer los niños y qué no pueden hacer los niños? ¿Pueden ir a los restaurantes o no? Bueno, la verdad que ese prohibitivo a mí me cuesta mucho,
Pero en el decreto está muy claro que los niños pueden ir con un adulto o con un tutor a realizar más actividades, tanto físicas como culturales. Pueden ir a las clases Artística, individuales, todo eso. sí. Ahora, el problema con este tipo de actividades como el restaurante en una fase 3 es que son actividades de mayor riesgo. Y entonces ahí sí hay una limitación para los niños, porque justamente los niños, por su desarrollo, ¿verdad? No tienen todavía mucha facilidad, bueno, a veces los adultos tampoco, para cumplir, digamos, los estándares esperados para el tema de la higienización, para el tema del lavado de las manos, el tema del comportamiento, y les cuesta mucho más ese distanciamiento físico. Entonces nosotros, en ese contexto y siguiendo también tanto la mejor evidencia disponible como otros estudios y modelos internacionales, nuestros propios modelos, algunos de lo que vos viste antes de Exacto. todo que ocurra toda este inicio de esta cuarentena. Y ahí nosotros habíamos valorado cómo ese distanciamiento físico era muy difícil en los niños y en general en los otros países en donde hubo cierta flexibilización, después hubieron brotes y hubieron que volver y retroceder por ese motivo. Ajá, bueno, entonces prohibido los chicos, los niños a los restaurantes. Y no es recomendado, No es, es decir, no está prohibido, pero no es recomendable. así, Eso es, eso es. así es. Sí. Y a las aulas por el momento, no. Y por el momento no, pero por lo menos hasta que pasemos el invierno, ¿verdad? Yo creo que nosotros justamente, como estamos ahí en el medio de la región, tenemos que estar expectantes también a lo que pasa en Brasil y lo que pasa en los otros países. Una vez que Brasil tenga un poco más resuelto el tema de su curva, una descendencia, nosotros podemos ver y encarar otras áreas y se puede plantear un regreso a las aulas de manera gradual. Doctora, ¿cuánto? A ver, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, que fueron los países donde, España, que fueron los países más duramente castigados, y ahora Brasil. Leo que todo el proceso dura unos 70 días aproximadamente. Y después empiezan con las fases que nosotros estamos llevando adelante. Nos quedan todavía 3 meses hasta que llegue la primavera, hasta el 21 de septiembre. Entonces nosotros vamos a seguir con limitaciones de movilidad, de contactos, hasta la primavera, básicamente. Probablemente. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no solamente hicimos un descenso de esa curva. Al hacer eso, uno extiende también el tiempo. ¿Cuál es el beneficio? La disminución del número de muertos, eso es categórico. Pero eso lleva consigo también ese sacrificio en un montón de otras áreas, ¿verdad? Y en ese sacrificio está esa línea de tiempo aumentada, ¿verdad? Nosotros tenemos, por supuesto, ese panorama al lado nuestro que también nos limita, ¿verdad? Porque si hubiésemos estado en otro contexto, probablemente ya íbamos a estar un poco más tranquilos, ¿verdad? Pero hay que pasar el invierno y hay cosas que van a quedar, por lo menos hasta que haya una vacuna. Hasta que haya una vacuna. La última pregunta, por más que sea reiterativo, recuérdenos cuáles son los grupos de riesgo. Sí, bueno, hay una marcada evidencia en cuanto a la mortalidad en las personas que tienen más de 65 años. Eso es claro, eso es prácticamente... ¿Con o sin enfermedades de base? Con o sin enfermedad de base, más de 65 años es como un punto de corte en la mortalidad. En toda la estadística, que ya es mucha, de la mortalidad a nivel mundial por COVID, más de 65 años. De hecho, al inicio de esta cuarentena inteligente, por supuesto, había menos datos, había menos cantidad de muertes y era más o menos de 60, un poco más conservador. Sí. Pero ahora 65 años es muy claro. Sí. Y eso Es la evidencia. es la evidencia. Después existen otros cofactores, digamos, que hacen que la enfermedad tenga un peor pronóstico y un peor desenlace. Y en eso ya están las enfermedades crónicas de base, el sobrepeso, el tabaquismo, la obesidad, las personas que padecen algún tipo de enfermedad cancerígena,
Esos son los grupos de riesgo en general, pero no existe una evidencia tampoco de que sea exclusivo el COVID. Como te decía al comienzo, es una patología relativamente nueva. Entonces, hay un montón de cosas que no está en evidencia, pero que no esté en evidencia no quiere decir que no exista. Falta. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero lo que sí es seguro es lo de 65 años para arriba. Bueno, para que se tenga en cuenta Sí. entonces, doctora, gracias por la instrucción. Pues, fue una clase práctica que usted nos dio. Le agradezco muchísimo. Espero que le haya servido a la gente a seguir cuidándonos, a seguir cumpliendo con todos los protocolos de salud. Estamos teniendo éxito, no lo echemos todo por la borda por una farra, por un